El viento que sopla desde el Mar Amarillo no encuentra edificios residenciales ni grúas de contenedores. Atraviesa una frontera casi hipnótica de cilindros metálicos perfectamente alineados que reflejan el cielo gris de la costa este de China. A primera vista silenciosos, más de lo que se esperaría para semejante imponencia. No hay llamas visibles, no hay refinerías soltando vapor, no hay torres de perforación, pero aún así ahí está uno de los puntos más estratégicos de la infraestructura energética de la China contemporánea, en la zona portuaria de Danzhongkou, en Qingdao. Más de 50 tanques gigantes fueron construidos alineados formando la mayor unidad individual de almacenamiento de petróleo crudos entre los puertos costeros chinos. El proyecto, estimado en aproximadamente $700 millones, cuenta con 5.2 millones de metros cúbicos de capacidad estática ya terminados, resultado de 3 fases consecutivas de construcción. Pero estos números no explican completamente la ambición del proyecto. Aquí no hablamos solo de almacenamiento, hablamos de estrategia. Quédate con nosotros los próximos minutos y descubre por qué. China decidió transformar el acero, el concreto y la ingeniería pesada en una de sus armas más silenciosas del poder económico. La base de reserva comercial de petróleo crudo de Danzhongkou está ubicada en Qingdao, en la provincia de Shandong, una de las regiones más industrializadas de China. También es una de las principales puertas de entrada de energía del país. Ubicada estratégicamente en la costa este, la base forma parte del complejo administrado por el grupo portuario de Shandong. Este conglomerado estatal, en el conjunto de sus puertos, representa cerca de una cuarta parte de las importaciones chinas de petróleo crudo, según Reuters. A lo largo de 3 fases consecutivas de expansión, la capacidad construida alcanzó 5.2 millones de metros cúbicos de almacenamiento estático. Sin embargo, cuando consideramos la interconexión con muelles especializados, oleoductos de larga distancia y terminales integrados, la capacidad anual proyectada de manejo supera los 11.06 millones de metros cúbicos. Es decir, no se trata de tanques aislados repartidos por el muelle, sino de un sistema logístico interconectado, capaz de recibir y distribuir petróleo con alta eficiencia operativa. Y es precisamente en este punto donde surge la cuestión central. Después de todo, si Dongyonko ya contaba con infraestructura relevante desde mediados de la década pasada, ¿por qué China decidió expandirlo en 3 fases y llevar el complejo a esta escala monumental? Para responder a la pregunta del bloque anterior, es necesario retroceder algunos años. En 2016, según un reportaje de Reuters, una instalación de 1.2 millones de metros cúbicos respaldada por Mercuria fue inaugurada en Yongko. En ese momento, China había comenzado a otorgar licencias de importación de petróleo a refinerías independientes, muchas de ellas concentradas precisamente en la provincia de Shandong. El resultado fue inmediato. El flujo de petróleo importado aumentó drásticamente, presionando la capacidad portuaria y provocando congestiones de buques petroleros. La infraestructura existente ya no seguía el ritmo de la nueva dinámica comercial. Ante este escenario, el gobierno provincial y el grupo Shandong Board decidieron actuar de manera estructurada. El proyecto se dividió en 3 fases claras y progresivas. La fase 1 incluye 16 tanques de 100.000 metros cúbicos cada uno, además de instalaciones auxiliares. La fase 2 incluye fase. Se añadieron 24 tanques idénticos ampliando significativamente la capacidad. La fase 3, que se completó en 2023, añadió 12 tanques adicionales y estructuras críticas de seguridad, elevando el total a 52 tanques de gran tamaño. La inversión total superó los 4.9 mil millones de yuanes, algo así como $700 millones, casi 3.6 mil millones de reales al tipo de cambio al cierre de este video. Pero tal vez el dato más relevante sea otro. Desde que las 2 primeras fases entraron en operación, el complejo ya ha movido casi 80 millones de toneladas de petróleo en total acumulado. Eso revela una característica fundamental del proyecto. No se trata de tanques parados, se trata de un stock estratégico de alta rotación. Y ahora surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se construye con seguridad y eficiencia una infraestructura capaz de almacenar millones de metros cúbicos de un producto inflamable en plena zona costera industrial? La
Las 3 fases de la base de reserva comercial de petróleo crudo de Danzhoukou ya están concluidas y en operación, considerando el complejo como la mayor unidad individual de almacenamiento costero de China. Por fuera, el proyecto parece simple: decenas de cilindros metálicos alineados por dentro, un engranaje de ingeniería que combina geotecnia, construcción de tanques, seguridad industrial, automatización e integración portuaria. Todo diseñado para transformar el petróleo en previsibilidad logística. El corazón del sistema son 52 tanques de 1000 metros cúbicos equipados con techo flotante. En lugar de mantener una gran cámara de vapor sobre el líquido, el techo sigue el nivel del petróleo, reduciendo el espacio de vapor. En la práctica, esto disminuye las pérdidas por evaporación y ayuda a controlar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles a gran escala. Esa decisión técnica se traduce en dinero, menos pérdidas invisibles a lo largo de los años y un terminal más limpio para operar. Pero antes del acero, viene el desafío más ingrato: el suelo costero. Los puertos suelen apoyarse en capas sedimentarias compresibles, donde los asentamientos pueden surgir lentamente y convertirse en una amenaza estructural. Por eso, la base de cada tanque exige estabilidad geotécnica, compactación controlada y drenaje profundo. La carga es colosal dependiendo de la densidad del crudo. Un tanque lleno puede representar algo entre 80 a 90 mil toneladas. La construcción avanzó en 3 fases. En la fase 1 se levantaron 16 tanques junto con la casa de bombas de proceso, subestación y los primeros sistemas de automatización. Ese núcleo permitió que Dandenkou comenzara a operar con más autonomía, es decir, recibir petróleo sin depender de ventanas perfectas de descarga y sin quedar a merced de cuellos de botella inmediatos en el gas. Enseguida la fase 2 añadió 24 tanques idénticos, elevando la capacidad a más de 2.4 millones de metros cúbicos. Esa expansión no fue solo más volumen, requirió ampliar el músculo invisible de la terminal: ductos internos, potencia eléctrica, instrumentación, redundancias y, sobre todo, la infraestructura de combate contra incendios. La lógica es simple: aumentar la capacidad de almacenamiento sin ampliar la transferencia crea un inventario que no se mueve al ritmo de la cadena. La fase 3, concluida en 2023, añadió 12 tanques y estructuras críticas de seguridad, incluyendo una casa de bombas dedicada al combate contra incendios y salas técnicas de equipos. Cabe destacar que en una instalación de este tamaño, el sistema de combate contra incendios es tan importante como el tanque. Redes presurizadas, bombas de alto caudal y sistemas de espuma están diseñados para una respuesta inmediata, y la redundancia no es un lujo. Si un sistema falla, otro entra en acción, evitando que un incendio local se convierta en un cuello de botella energético regional. Otro punto didáctico: el tanque visible es solo una fracción de la inversión. Alrededor del tanque existe una infraestructura invisible: sensores de nivel, monitoreo de presión, válvulas de alivio, conexión a tierra contra descargas atmosféricas y control automatizado. Nada de esto tendría sentido sin integración logística. Los tanques se conectan a los cuerpos: 4 superpozos del puerto de Dandiankou, capaces de recibir petroleros de gran tamaño. La descarga sigue por ductos subterráneos para almacenamiento o para transferencia inmediata a oleoductos de larga distancia que abastecen refinerías en el interior de Shandong. Esa conexión del muelle al tanque y del tanque al ducto transforma tiempo en dinero, reduce la espera de los barcos y los costos de estadía, aumentando la previsibilidad y acelerando la rotación del terminal. No es un depósito estático, es un nodo de redistribución. Por eso, Dandiankou funciona como un amortiguador estratégico entre el mercado internacional y el parque de refinación regional. En ventanas de precios favorables se compra volumen y se almacena. Al final, la obra no es solo capacidad física, es una infraestructura que combina ingeniería estructural, seguridad industrial e inteligencia logística. Para elevar la resiliencia, reducir cuellos de botella y sostener la estabilidad económica, esto reconfigura decisiones nacionales. Para comprender la magnitud de la base de Dandiankou, es necesario transformar números técnicos en referencias concretas. El volumen almacenado en la base equivale a cerca de 32.7 millones de barriles, algo así como casi 3 días de las importaciones medias diarias chinas. En términos claros, un solo complejo es capaz de almacenar el equivalente a casi 72 horas de flujo energético que abastece a la segunda economía más grande del planeta.
Tal capacidad de almacenamiento es superior a la de muchos terminales costeros brasileños. Si hacemos una analogía física, serían más de 2.000 piscinas olímpicas con plantas llenas de petróleo crudo. Visualmente es como apilar una pequeña ciudad líquida dentro de un cinturón industrial. Desde el punto de vista financiero, una inversión superior a 4.9 mil millones de yuanes permitiría comprar aproximadamente 48.000 autos populares o financiar la construcción de varios hospitales de gran tamaño. Y todo eso aplicado exclusivamente en infraestructura de almacenamiento. Dandianku se destaca no solo por el volumen absoluto, sino también por la concentración de la capacidad en una sola unidad costera, integrada directamente al puerto. Y es precisamente esa integración compacta entre muelle, tanque y oleoducto lo que convierte a Dandianku en algo más que un depósito, en un instrumento estratégico de escala nacional. Con las 3 fases concluidas, Dandianku se consolida como una pieza estratégica de la matriz energética china, no solo por la cantidad de petróleo que puede retener, sino por la capacidad de transformar el almacenamiento en previsibilidad. En otras palabras, una base de este tamaño reduce la exposición de las refinerías y cadenas industriales de Shandong a las oscilaciones abruptas del comercio internacional, creando una zona de amortiguamiento entre el precio externo y la necesidad interna. Además, la integración con rutas marítimas, supermuelles y oleoductos amplía la competitividad logística regional. El petróleo llega, se descarga de manera eficiente, puede almacenarse de forma segura y se redistribuye rápidamente hacia el interior, disminuyendo los cuellos de botella portuarios y los costos de espera de los barcos. En un escenario global marcado por la volatilidad energética, la infraestructura de almacenamiento deja de ser solo un soporte operativo y pasa a ser un instrumento de seguridad económica. Y el futuro del proyecto aparece justamente en esta etapa posterior a la obra. Según China Daily, con las 3 fases en operación, la capacidad anual proyectada de almacenamiento y la rotación anual del complejo supera los 11,06 mil millones de metros cúbicos al año. O sea, no es un volumen estático de tanque, es cuánto el sistema puede recibir, almacenar y rotar a lo largo del año más de 50 tanques gigantes. Puede parecer un exceso a primera vista, sin embargo, cuando se observa desde la perspectiva de la seguridad energética, la logística integrada y la estrategia comercial se convierten en parte de un cálculo preciso. Dongyongko no es solo un depósito de petróleo, es un sistema que conecta importación, almacenamiento y distribución con eficiencia industrial. Y en el escenario global contemporáneo, quien controla esa transición entre el barco y la refinería, controla mucho más que infraestructura, controla la estabilidad económica. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué te pareció esta gran construcción de China? Viéndolo desde una perspectiva geopolítica, ¿será que China, con su capacidad de infraestructura a gran escala, se está preparando para dominar el escenario energético del mundo? ¿O es solo cuestión de tiempo para que Estados Unidos revierta este escenario? Deja aquí tu opinión en los comentarios. Yo me despido por ahora, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.